Buenas noches, bienvenidos todos. Empezó TN Central, esta Luciana Geuna con noticias urgentes sobre lo que está pasando en el río Chubut, donde se encontró un cuerpo masculino que podría ser el de Santiago Maldonado. Así es, esto lo sabemos de temprano. La noticia de último momento es que llegó Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, el hombre que encabezó la búsqueda en nombre de su familia, de su hermano. Está él y su abogada, están los dos en el lugar donde encontraron este cuerpo, que se está tratando de identificar de quién es. Las fuentes que están trabajando ahí y que nos están pasando información no han dado confirmación oficial, pero sí dicen que todo indica que sería o podría ser el cuerpo de Santiago. Y lo que está sucediendo, porque ¿qué pasa? ¿Por qué un cuerpo, digamos, si fuese cuerpo de Santiago, tiene tatuajes, digamos, hay maneras de identificarlo que permitirían, ¿no?, saberlo con velocidad? ¿Por qué, siendo las 9 de la noche, todavía no se puede, no hay información oficial sobre si eso o no? Bueno, la clave de esto es que esperaron justamente la llegada de la familia. ¿Por qué? Porque no podían sacar este cuerpo del agua sin que esté la abogada de Sergio Maldonado, la abogada de la familia, el perito de la familia. Eso terminó sucediendo. El perito voló en el avión oficial que llevó también a abogados vinculados a la familia Maldonado, a funcionarios como el secretario de Derechos Humanos, Claudio Bruch. Todos ellos llegaron a las 7 de la tarde a Esquel, de ahí fueron trasladados al lugar y junto con Sergio Maldonado ya están todos ahí. Es un lugar sin señal, pero obviamente hay información digamos, que va saliendo y que se va elevando información sobre lo que sucede en ese predio. En ese contexto ya, digamos, pudieron sacar el cuerpo del agua. Lo están sacando en este momento. El cuerpo había quedado en la situación exacta en la que lo encontraron justamente ante la llegada del perito de la familia y de la abogada de la familia junto con Sergio Maldonado. Eso ya está sucediendo, ya sucedió y están sacando el cuerpo del agua en este momento, que es el paso 1, ¿no?, para poder empezar a identificar este cuerpo y saber si es efectivamente o no Santiago Maldonado. Sí, esto empezó así el viernes. El nuevo juez de la causa, Geral, envió oficios a Buenos Aires pidiendo equipamiento y ayuda técnica que hasta ahora no se había pedido, buzos que sí habían estado en el lugar, perros. La Fiscalía sacó un comunicado recién diciendo que donde se encontró el cuerpo fue a 300 metros de distancia de la zona de conflicto. Zona de conflicto es el lugar donde la Gendarmería dijo que había intentado detener a los agresores, y esto es textual del expediente, que habían desalojado de la ruta entre el 1 de agosto y se especulaba que entre esas personas que cruzaron el río Chubut en ese lugar, fue 300 metros más arriba según la fiscal. Hay versiones encontradas, no hay señal en el lugar. El juez fue hoy al lugar y según la información que yo tengo de fuentes de la investigación, solamente llegando vieron el cuerpo flotando a 10 centímetros del río, dentro del loft de Cuyamén, frente a algunas casas donde antes habían pasado caminando. Todo parece indicar que es Santiago Maldonado. No se sabe todavía lo fundamental que son las causas de la muerte. Y este caso, 78 días después, empieza de vuelta. Así es. Obviamente, lo fundamental, lo que no podemos confirmar todavía, es esencial saber si efectivamente corresponde o no a este cuerpo, a Santiago Maldonado. Pero si esto se confirmara, ahí se abren las 1000 preguntas que hay que responder en esta historia, que tienen que ver a cómo llegó ahí, en qué condiciones, cuánto hace que ese cuerpo está en el agua, por qué murió, de qué murió la persona que está ahí. Digamos, hay 1.000.000 de preguntas que la aparición del cuerpo, en caso de que sea Santiago, sería una noticia tristísima, pero en principio la aparición de ese cuerpo también permitiría conocer la verdad, ¿no?, sobre su muerte, si es que esto fue así. Está con nosotros nuestro compañero Franco Mercuriali. ¿Cómo estás, Nico? Luciana, para aportar un dato puntual que tiene en este momento autoridades, que no puedo decir el dato puntual de quiénes son, pero son peritos que ya hicieron un primer análisis, no del cuerpo, sino de la hipótesis de que este cuerpo haya estado 78 días en el agua. Si efectivamente este cuerpo estuvo 78 días en el agua,
si se confirma esa hipótesis, que reiteramos, todavía no lo estamos diciendo, nadie lo está confirmando, pero si ese cuerpo estuvo en el agua, lo que hay o lo que están retirando ahora, según el informe, es básicamente huesos con escaso tejido blando. Esto es lo que dice el informe. Huesos con escaso tejido blando. Hay un método para identificación que sería identificar el ADN en los huesos. Esa sería la manera de identificarlo si efectivamente estuvo este cuerpo 78 días en el agua. También dijeron que tenía ropa. Eso es otro dato que también va a ser relevante, porque si lo que hay es hueso con un tejido blando, es muy difícil identificarlo de forma inmediata. Dicen que además en la zona hay especies pequeñas, digamos, peces pequeños que se pudieron haber alimentado de este cuerpo. Con lo cual, lo que hay, o esto es lo que especulan, si efectivamente estuvo 78 días es porque lo que se encuentra son huesos con tejido blando, ¿sí? Esto, o sea que inmediatamente pueden saber la fecha en la que estuvo el cuerpo en el agua. O sea, si hay realmente un cuerpo completo es porque no estuvo 78 días en este lugar o en esta zona, y es un dato clave que lo van a saber o que ya lo saben. Luciana, si vos tenés el dato que están sacando el cuerpo ahora, ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Sí, tenemos tweets sobre una agresión que está informando a través de esa red social el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudia Bruch, dijo en su tuit oficial: vinimos a Esquel para ponernos a disposición de la familia y el juez ante la noticia del hallazgo de un cuerpo, dice el primer tuit, y después confirma una agresión, dice: en la entrada del loft fuimos insultados, intimidados y atacados por encapuchados que salieron de adentro del lugar. Esto lo está tuiteando Claudia Bruch, que es el funcionario nacional de máxima jerarquía que está en el lugar. Destruyeron los vehículos y nos hicieron subir a las mismas, luego nos apedrearon nuevamente poniendo en riesgo nuestras vidas. Es una denuncia fuertísima, sí, pero muy fuerte estamos hablando. Seguiremos trabajando por un país en paz y sin violencia. Esto, yo lo que voy a decir, consta en el expediente y no es una acusación que tenga que ver con Santiago Maldonado y con lo que haya pasado. Desde el inicio de la causa, la comunidad que está en el pull-off impidió, y esto está en el expediente, que se investigue de forma regular qué pasaba o qué pasó dentro del pull-off. El 4 de agosto, según consta en el expediente, el juez Otranto fue al lugar con uno de los buzos de prefectura que más conoce de Río, Juan Carlos Musín, y lo hicieron esperar 4 horas en la tranquera. Cuando entró al lugar y le marcaron lo que él llamó un punto dato, que es justamente donde podría haber cruzado o intentado cruzar Maldonado, el hermano de Facundo Jones Wala, Fernando Jones, desde un caballo le dijo, cuando lo vio recorrer 400 metros, que se vaya porque era agua sagrada. Eso fue el 4 de agosto, lo declaró Musín el 14 de agosto. Después hubo otro episodio con perros que también fueron para el río y la gente del lugar también lo hizo mover. Ahora es una pena que la gente del pull-off, sí, efectivamente es como dice Bruch, que sería gravísimo. No sabemos, por eso, lo que no sabe quiénes son, pero por eso, es muy... Ahora vamos a hablar con Rodrigo Salida, que está allá en el sur y que de hecho venía contando que había tenido agresiones. Lo que sí, más allá de que cualquier tipo de agresión es grave, no imaginamos que el escenario había sido de una violencia semejante como para que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, digamos, nada menos que de Derechos Humanos, esté tuiteando, digamos, esto con este nivel de gravedad de la situación. Dijo, describió una cantidad de hechos y después dijo, nos pusieron en riesgo la vida. Es algo, una denuncia gravísima que está haciendo. Como decía Nico, hubo un episodio con el juez Guido Otranto, ¿se acuerdan cuando la causa? Varios. Hubo un montón de episodios, ¿no? Pero digamos, dentro de lo que tiene que ver con manifestaciones o reclamos por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que ahí en la zona derivaban hechos de violencia. En un momento fue muy violenta la situación con el ex juez de la causa, Guido Otranto, y después eso, hubo otras agresiones anteriores a un equipo de TN. Hoy le volvieron a agredir a Rodrigo Saliva, que también estaba trabajando y estaba siguiendo justamente esto, el camino del secretario de Derechos Humanos hacia
el lugar. No sé si está Rodrigo Salido en línea, pero en un ratito nos va a contar. Digamos, es esto, es algo que de lo que no deberíamos estar hablando en este momento, porque lo importante es Santiago Maldonado y se cruzan situaciones como estas. Es lo que pasó desde el inicio del expediente, lamentablemente. Que son muy tristes, ¿no? Encapuchada que ha tirado piedras e incluso hubo declaraciones que tomó Claudio Andrade en el diario Clarín. Cuando asumió el nuevo juez, la gente del Pull-Off dijo que no creía en él porque la gente del Pull-Off, que son los mapuches más radicalizados de la RAM, de la resistencia extrema mapuche, no creen en el Estado argentino. Y lo dijeron así. Hay un comunicado de prensa de la Fiscalía de la doctora Ávila que dice que la Fiscalía Federal de Esquel informa que en el día de la fecha, en horas del mediodía, se halló un cuerpo sin vida en el río Chubut, aproximadamente a 300 metros río arriba, desde el epicentro del conflicto que se desarrolló el 1 de agosto del 2017. Ese dato es clave. Hoy lo decía Nico hace un rato, lo adelantaba en Telenoche, es clave, es información clave, porque más allá de que la aparición de un cuerpo de una persona en ese río, en esa zona, en las cercanías, es naturalmente un dato relevante, lo que pone en el primer párrafo le da la entidad que tiene la aparición de este cuerpo. Estamos hablando de una distancia muy corta, justamente pues se trata de un cuerpo que lo puede arrastrar del río, debería haber estado 78 días en el agua, y esto es muy importante para tener una idea de eso, de lo que puede ser el resultado de este hallazgo. Sí, río arriba, ¿no? El hallazgo fue producto de una medida impulsada por esta Fiscalía Federal. Acá las fuentes se contradicen, la fiscal está diciendo que fue ella la que impulsó la causa. No, está bien, porque fue la fiscal la que se lo pide al juez, el juez lo ordena, así fue como sucedió. Ella lo venía insistiendo ya desde antes, porque empezó a intervenir el equipo de antropología forense, que trajo algunas otras metodologías de búsqueda y de hecho están trabajando en la zona. Acá el segundo párrafo dice: el hallazgo fue producto de una medida impulsada por la Fiscalía que se inició inicialmente en la causa caratulada NN sobre desaparición forzada de personas, que es la que lleva adelante ella. Y atención, dice, luego fue dejada sin efecto en virtud de haber tomado nota mediante publicaciones periodísticas que el juez federal posiblemente habría tomado declaraciones testimoniales en el marco del habeas corpus que tiene por objeto conocer el paradero de Santiago Andrés Maldonado. Acá ahí hay algo que hay que ir desentrañando. Y la verdad que es una pena que la justicia y la gente que tiene el lugar en medio de un conflicto cuando se acaba de encontrar un cuerpo que puede ser el de Santiago Maldonado. La generación de un espacio de diálogo con la comunidad, situación que siempre fue propiciada por este Ministerio Público Fiscal y el juez federal de Esquel, o sea, Guido Otranto, ahí no lo... Acá lo representa también, vale por los dos jueces, entiendo, pero bueno, habría que verlo. Redundaría en el descreimiento de la posible reticencia en el desarrollo de los rastrillajes ordenados con anterioridad en la misma causa por esta Fiscalía Federal en el río Chubut. Está diciendo que no hubo reticencia en el desarrollo de los rastrillajes ordenados antes en el río Chubut. Esto lo dice la fiscal. En el expediente hay un prefecto que dice que no lo dejaron bucear en el lugar. Hay un juez que dice que se tuvo que ir del lugar cuando le dijeron que era tierra sagrada. Hay, gendarme que en un momento dicen también que fueron agredidos en el lugar, y hoy lo dice Claudio Abrujo. Sí, lo que ella está describiendo acá un poco como se ve es que abrieron una instancia de diálogo porque es una manera muy revesada de decirlo, pero dice, redundaría en el decrecimiento de la posible reticencia de los rastrillajes que se habían ordenado antes. ¿Qué dice ella acá? Es, bueno, buscamos una instancia de diálogo para que no tengamos más problemas en los rastrillajes, y por eso, digamos, en ese marco es que ella dice que en esta instancia de diálogo protagonizada por la nueva instancia del juzgado, el juez Geral en este caso, como esa renovación del juez, también sería garantía respecto a la integridad física. ¿Qué está diciendo acá? Básicamente que hasta que no se generó este espacio de diálogo, que ya lo habían venido generando desde antes, ella lo que dice es el Ministerio Público Fiscal, que es la Fiscalía, y el juzgado venían tratando de hacerlo, pero no estaba funcionando. Pero con el nuevo juez se llegó a una garantía respecto, escuchen esto, de la integridad física
del personal técnico que debía realizar la medida con más las partes que pudieran asistir a dicho acto. O sea que hasta antes de eso no podían garantizar la integridad física, que después de un diálogo que se abrió con la comunidad, lograron tener esta garantía de que si entraba todo el personal técnico no iba a tener ninguna situación, ningún problema de integridad física. Me parece increíble, pero te muestra la complejidad del conflicto y el escenario en el que se mueve también la causa. Lo que dice la fiscal es que esta medida se hubiese hecho el 13 de agosto del 2017. Se creyó necesario dejar sin efecto la medida ordenada referida al rastrillaje del río Chubut y solicitarla en el habeas corpus del juez federal del prohibido de fecha de octubre. 13 de octubre, perdón. De octubre. No, esto se refiere a esta medida. Sí, perdón. Se informa asimismo que aún no se tiene conocimiento cierto de la identidad de los restos encontrados. En tanto, se está a la espera del equipo argentino de antropología forense a los fines de que sean levantados todos los rastros por el personal que lo integra en procura de la preservación de todos los elementos de prueba. Dice que el hallazgo fue posible por el trabajo realizado en la zona por personal de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía Federal Argentina, y que al sector accedieron los familiares de Santiago Maldonado, integrantes de la Asociación por los Derechos Humanos, que son los primeros que presentaron un habeas corpus en el caso, junto con personal del juzgado federal, quienes se encuentran aún en el lugar a la espera de culminación de la medida. En esta causa que conmueve la opinión pública, la objetividad y transparencia de todos los actores involucrados garantizará el esclarecimiento de los hechos investigados. Esto de que esté, como contábamos antes, Sergio Maldonado en el lugar y de que esté un organismo de derechos humanos es una clave en este cambio de administración del expediente. Digamos, realmente la relación entre la familia de Santiago y la investigación de la causa no era buena. Digamos, creo que habrá sido un conflicto difícil de afrontar, porque realmente me parece que las dos partes tenían buena voluntad, pero lo cierto es que fue muy mala esa relación. Y una de las quejas más grandes que tuvo Sergio Maldonado fue que cuando se hizo ese mega operativo el 18 de septiembre, él se acuerdan esos 50 días que ahí rastrillaron justamente el río y toda esta historia, que fue muy así, con mucha gente llegando en helicóptero, de mil maneras posibles, no le habían avisado, se enteró por los medios. Bueno, en este caso están al tanto desde el minuto cero de que se iba a realizar y de la posibilidad de participar ellos en persona. Un dato, Luciana, Nico, con respecto a lo que estás diciendo. A la noche viajó un avión de prefectura con 8 perros de lo que es el Consejo Nacional de Bomberos, que según han dicho ellos, hace ya 2 meses ofrecieron los servicios de llevar los perros al lugar y la decisión se tomó recién ahora. Es decir, que no es un dato menor, porque los que encontraron el cadáver, este cuerpo, son estos perros. Sí, inicialmente se decía que habían sido los perros, que son unos perros que aportaron los bomberos voluntarios que venían ofreciendo ayuda, que de hecho viajaron, lo que se llaman los binomios, decían hoy, que es con su entrenador. Pero la información que estamos teniendo con Nico, por lo menos ahora, más específica sobre el modo, finalmente fue, porque hoy todo el día entendimos que eso era, pero finalmente con el paso de las horas nos fueron precisando algunos datos y aparentemente a Santiago lo identifican caminando los prefectos, que se veía como un bulto que apenitas sobresalía, como un bulto de ropa, parecía, que apenitas sobresalía del agua en este lugar que describía Nico, 300 metros río arriba. Y eso fue finalmente, los perros estuvieron trabajando, pero aparentemente no fueron los que marcaron a los prefectos esa acá, sino que se lo terminó viendo a simple vista, cosa que es increíble. Yo a veces todavía me pregunto, no está igual la versión oficial de cómo encontraron el cuerpo, o sea que hay versiones. O sea, no... Sí, no hay digamos, la fiscalía no da el dato, ¿no? Puntual de cómo lo encuentran al cuerpo. Está bien. Sí, efectivamente toda la información más precisa la iremos conociendo con el paso de las horas, por eso, como dice comunicado, y es lo que estamos haciendo todos, muchísimo esfuerzo por dar buena información precisa y tener la paciencia que requiere este caso para saber si efectivamente ese cuerpo es de Santiago o no. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, Luciana? Muchas gracias. Una de las claves de esta situación es lo que empieza ahora y que es donde vos tenés más información. ¿Qué pasa con esto? Primero hay un registro ocular de los familiares, después, digamos, ¿cómo es el procedimiento en una situación como esta? Mira, la situación es muy fácil de descubrir. Aquí se va a poder determinar con absoluta ciencia si, por ejemplo,
¿el cuerpo fue arrojado con vida o fue arrojado sin vida al agua? Eso se puede determinar, por eso me parece muy atinado que el Cuerpo Argentino de Antropología Forense haya viajado, teniendo en cuenta la experiencia que tiene, por ejemplo, haber trabajado en los Balcanes, en las fosas comunes en México, aquí con la dictadura militar. Acá lo que hay que determinar es lo siguiente, si el cuerpo estaba con vida o muerto. ¿Cómo se puede determinar? Muy fácil. Ese cuerpo seguramente, si cayó con vida al agua, vos podés encontrar dentro de los pulmones lo que se llama plancton, que son algunos restos de vegetación, de agua y también de parte de la fauna que hay dentro del río. Si vos encontrás eso dentro de los pulmones, es decir, el cuerpo se asfixió, estaba con vida. Y eso, te interrumpo un segundo porque es una duda que todos nos hacemos, es una desaparición que lleva 78 días. Sí. Ese paso del tiempo dentro del agua se puede igual determinar. Se puede determinar. Si el cuerpo, por ejemplo, no tiene nada dentro de los pulmones, evidentemente lo arrojaron muerto. Hay otro tema también muy delicado. Los tejidos del corazón son los que preservan la prueba. Entonces, es muy importante en el momento de la autopsia y de los estudios complementarios, a través de los capilares sanguíneos, que son los que transmiten la sangre a la médula ósea, vos vas a poder saber también si esa persona estaba con vida o con muerte. El tema de los golpes, que ustedes han hablado muchísimo. ¿Se puede determinar si a la persona le dieron golpes? Si le pegaron con un palo, si lo apuñalaron, si le dieron un disparo, sí. Se puede determinar sin ningún tipo de inconvenientes. Y otra cosa que se puede establecer, cuáles son las heridas anteriores y posteriores a la muerte. Eso se puede aún porque uno siempre piensa que el agua altera muchísimo, digamos, todo altera, ¿no? En el estado en que esté un cuerpo, pero... hay una cuestión que es científica. El cuerpo en este momento está en estado de saponificación. El estado de saponificación es como si vos tomás un jabón mojado, muy mojado. Entonces, cuando vos lo empezás a tocar, el cuerpo empieza a perder su fisonomía. Independientemente de que el cuerpo esté saponificado, se va a poder determinar varias cosas. El cuerpo vos lo vas a ver que ha sufrido todos los procesos cadavéricos que empiezan a las 24 o 36 horas. El cuerpo, por lo general, el cuerpo humano flota en el aire a las 72 horas. Y esa es otra pregunta. El hecho de que el cuerpo esté flotando, ¿puede estar flotando 78 días un cuerpo, digamos, en el agua permanece flotando? ¿Es solo unos días y después debe...? No. A ver, lo voy a explicar de la manera más respetuosa posible. El cuerpo humano genera un proceso de putrefacción alrededor de las 24 o 36 horas. Eso se genera en la fosa ilíaca, que es sobre la pierna derecha. La fosa ilíaca es una mancha verde que se forma en nuestro cuerpo, que es por la producción de bacterias, infla todo nuestro aparato digestivo, el cuerpo se infla como un globo, en un momento estalla y a partir de ahí el cuerpo, por ejemplo, puede caer, luego sale a la superficie y es arrastrado, como por ejemplo puede haber ocurrido en este caso. Y puede haber quedado enganchado tranquilamente con cualquier tipo de vegetación que esté en la costa del río. Así que sí, cualquier estudio científico se puede hacer a partir de ahora, no hay ningún problema. A ver, me dicen fuentes del Ministerio Público Fiscal que coinciden con otras fuentes de la investigación que la fiscal Ávila con ese comunicado lo que está queriendo decir es que está absolutamente enojada con la gente del pull-off de Cuyamén porque considera que si ese cuerpo estaba ahí hace 78 días, impidió el normal funcionamiento de la justicia dentro del lugar. Ella ya informó otros detalles del caso de las autoridades, pero el comunicado a su modo, nosotros... Pero Nico, perdóname, la decisión siempre es de la justicia, es decir, si ellos se opusieron al ingreso, si no, no hay justicia, ¿no? Cambió el juez, ¿no? No, y también recordemos, más allá de que eso es así, y nosotros lo podemos mirar desde acá y decir es así, digamos, los que estuvimos más en contacto con la intimidad de esta investigación, la variable de la reacción de la comunidad en una situación como esta era muy... ella lo pone acá, dice la integridad física. Vos decís, realmente uno pensaba, métanlo todos presos, pero entren y fíjense si está Santiago, que era fundamental, digo, si uno lo piensa. Pero bueno, por lo menos en el inicio de la investigación
había una intención de tratar de generar consenso, que fue finalmente el modo en que lo lograron. Pero fíjate que estamos 78 días después Mirá, y lograron un mínimo de consenso. Que la fiscal le está diciendo que aún hoy... ese consenso, claro, no... A 3 cuadras estaba, a 300 Sí, metros. por eso está muy enojada. Y además, lo que acaba de pasar con Abruj es grave también. A ver, yo lo vuelvo a decir, esto yo no estoy acusando a la gente del pool off de Cuyamén de ningún asesinato o lo que sea, pero desde el inicio de la investigación trabaron cualquier tipo de entrada al lugar que se lo busque en el río de forma normal e incluso hicieron estas declaraciones públicas. Los más radicalizados no creen en el Estado argentino, no creen en la nación argentina, lo dijeron cuando el nuevo juez asumió, dijo, no creemos en este nuevo juez. Está bien, por eso hay toda una coyuntura, un contexto, si se quiere, político, hasta cultural, complejo, muy complejo, pero lo fundamental en este caso siempre fue, bueno, acá hay que encontrar a Santiago y una vez que aparezca, que obviamente la expectativa de todos es que aparezca con vida, pero si es que este es el cuerpo de Santiago, las respuestas a todas las preguntas que nos podemos hacer o que estuvieron sin respuestas, bueno, van a estar ahora, ¿no? Porque hay que determinar, como decías vos de un principio, y es, si querés, a pesar de la noticia triste que sería que ese cuerpo sea de él, pues significa que está muerto, la noticia buena es que puede haber un poco de verdad en esta historia, ¿no? Que hasta ahora hubo poca. Mirá, Luciana, escuchándolos a ustedes y salgo de lo que es el contexto político, social, etcétera. Desde la parte científica de lo que tiene que ver específicamente con el trabajo de criminología, hubo un gran error que cometió el juez Otranto. Un grave error de procedimiento. Y el error es el siguiente, que tiene que ver con lo científico y que yo lógicamente entiendo el contexto que vos planteabas. El perro, por una cuestión de odología, es una cuestión muy técnica, el perro no se equivoca. El perro rastrea hasta la costa del río. ¿Qué significa eso? Que Santiago llegó hasta la costa del río. Ahí se abren 3 hipótesis, desde el punto de vista científico. Sí. Ahí se abre, que a mí ahora me descoloca el dato que dio Nicolás, que lo encontraron río arriba, porque la lógica hubiera sido río abajo. Es lo que dice el comunicado. Bueno, 300 metros del río arriba de donde habría sido el conflicto, según la versión de la gente. Eso es lo que me descoloca. ¿Por qué? Porque si Santiago llegó hasta la orilla del río, vos ahí tenés 3 posibilidades científicas. Yo me olvido de lo político, etcétera. De lo científico. El perro marcó que él tocó el agua. ¿Qué significa eso? El perro pierde el rastro con el agua, pasa en todos los lugares y terrenos del mundo. Entonces, ahí tenés 3 posibilidades. O él efectivamente entró al agua y el río se lo llevó, río abajo. Ahora, con lo que dice Nicolás, me rompe totalmente esa hipótesis. Lo dice la fiscal, insisto, ¿no? Bueno, la otra posibilidad es que haya cruzado el río, herido o no, que haya estado con los compañeros del otro lado, de ese terreno sagrado donde el juez Otranto no entró, y que ahí sí puede explicarse de que él aparezca 300 metros arriba, o que lo haya tomado gente de gendarmería en el borde del río y se lo hayan llevado y luego lo hayan tirado en otro lugar. Es decir, esas son las 3 posibilidades científicas claras que siempre tuvo el juez Otranto y que realmente no supo bucear en esa información. El perro no se equivoca, el perro le marcó que Santiago había llegado hasta la costa del río. A ver, yo puedo decir datos del expediente, ¿no? que en su momento tuvo el juez Otranto. El expediente se inicia el 2 de agosto, un día después de que Santiago Maldonado desaparece, según los testimonios, en una represión iniciada por la Gendarmería después del desalojo de la ruta a la altura del kilómetro 1848. A las 21:45 de ese 2 de agosto, Pedro Machado, que es defensor oficial de Chubut y uno de los principales impulsores del habeas corpus, envía una nota al juez Otranto donde dice que, según testimonios recolectados en el lugar, pudo establecer que el momento en el que desaparece Maldonado fue cuando intentaba cruzar el río, dice Machado, en circunstancias que desconoce, pero perseguido por la Gendarmería Nacional. 2 de agosto, 21:45 de la noche. Al otro día, el defensor oficial principal, uno de los principales impulsores del habeas corpus. El 4 de agosto entra al lugar uno de los buzos de la prefectura, Musín, que espera con lo tanto 4 horas en la tranquera y dice que el hermano de Facundo Jones
le marca lo que él llama un punto dato en el río. Que él se mete a buscar en ese punto dato y que río abajo solamente se mueve 400 metros y le dicen que se vaya porque es agua sagrada. Y la gendarmería en el expediente informa que el 1 de agosto entró al lugar a buscar y a detener a agresores y que se fueron nadando por el río. O sea que como máximo 3 días después de la desaparición de Maldonado, todos los diferentes actores, incluso Matías Santana, que es uno de los testigos, apuntaban el río. 4 de agosto. Ahora, perdón, Sí. olvídate un segundo del 1 de agosto porque no sabemos si es Santiago Maldonado el cuerpo. Lo que sí está claro es que el 18 de septiembre hubo un mega operativo, 400 gendarmes, perros, y no pudieron buscar 300 metros río arriba. Sí, es Es raro. llamativo, ¿no? Estamos, ¿sabes qué? En comunicación con Claudia Andrade, el periodista de Clarín, que viene cubriendo excelentemente bien este caso desde el sur, está allá, y a lo mejor esta pregunta Franco la puede responder. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. Acá Franco Mercuriali, Nicolás Uñez, Luciana Geoni y Nacho González Prieto. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Claudio? ¿Pudiste hablar vos con la fiscal Ávila? En realidad habló Guido. Ajá, otro compañero del diario, sí. Sí. ¿Qué es lo que nos podés contar? Vos además sos de la zona, estás ahí hace muchísimos días sobre la aparición del cuerpo. Bueno, mira, en realidad acabo de llegar de vuelta acá de Bariloche, pero digamos, como nuevo, para no repetir, ¿no? Lo que sabemos es fehacientemente que esa zona fue rastrillada varias veces en 3 operativos distintos y especialmente esa zona de 1500, 3000 siempre estuvo en la mira por parte del oficial principal que vos mencionaste, Musín, ¿no? Musín siempre fue de la teoría de que había que volver, y en el informe de prefectura ellos insistían en que había que hacer un nuevo rastrillaje, y Musín a mí en lo personal me contó que él creía que había que buscar, ¿no? Que no estaba convencido, y que en su experiencia, un tipo que ha encontrado decenas de cuerpos, aunque el agua estaba muy clarita y el espacio era, digamos, apretado, es el espacio del Chubut, la idea de él siempre fue que ahí podía estar el cuerpo en una de esas, en esa vegetación tan compleja que tiene el río Chubut allí, ¿no? En las raíces. Que fue lo que pasó al final, ¿no? Sí. Al parecer. Hoy el comunicado de la fiscal Ávila es muy dura con la gente del Pullofi, y el secretario de Derechos Humanos Abruj habló también de agresiones que él recibió hoy. ¿Vos tenés información sobre esa cuestión? No. Igualmente me parece que yo no sé qué idea tenga la gente, pero en general los ocupantes del pull-off son gente bastante agresiva, ¿no? Siempre lo han sido. Ajá. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué información tenés sobre la situación ahora en términos de la identificación del cuerpo, lo que está pasando? Digamos, ¿cómo sigue en este momento la situación en el lugar? Mirá, lo que tengo puntualmente es que el equipo forense estaba en viaje llegando a Bariloche, y existía la duda de si ellos iban a trabajar inmediatamente, es decir, durante toda la madrugada o mañana temprano. El último dato que tengo es que se van a trasladar hasta acá y van a trabajar durante toda la madrugada. El cuerpo no ha sido movido, de manera de que queda claro de que si van a trabajar de modo inmediato, también hay una fuerte carga política en esto, ¿no? La idea será resolver primero la identidad del cuerpo, y segundo, cómo es que el cuerpo llegó ahí, o cómo fue que flotó, y todo eso, ¿no? Que es una segunda respuesta importante en este marco. Vos decías que el buzo Musín te decía que había que insistir Sí. en la búsqueda. Incluso entiendo que en el expediente él hace como una especie de dibujo y marca como si fuera una zona más para arriba. ¿Por qué es que él, si podés especificar un poco más, te decía que la búsqueda se tenía que hacer aunque el agua era clara? Él creía que podía estar enganchado, porque él sentía que un cuerpo podía estar ahí donde finalmente estaba.
Porque no es, primero el río excepcionalmente, digamos, eso estaba claro, ¿no? Pero es un río fangoso en general, una parte del año al menos es bien fangoso. Y no es la primera vez que un cuerpo en zonas de, no solo del río Chubut, sino en lagos que tienen esta misma naturaleza, que es decir, sauces, raíces de sauce, un fondo no claro, que estamos hablando de agua que proviene de la cordillera, ¿no? Y que baja hacia el Atlántico. Él ya tenía en vista que cuerpos de personas que habían perecido en el agua podían quedarse allí en las raíces que enganchan no solo cuerpos, objetos, enganchan cualquier cosa, animales, lo que sea. Y entonces el cuerpo, cuando debería flotar, no flota, digamos, queda atrapado. Entonces la duda de él era si había visto lo suficiente como para concluir de que no estaba, más allá de que ellos hicieron rastrillajes importantes, extensos, en muchos días. Yo no sé si ustedes vieron el informe, pero el informe es muy puntilloso. Ujú. Sí. Así ellos no estaban convencidos de que el cuerpo, digamos, ellos pensaban que existía esa posibilidad, ¿no? Claudio, una ahora, pregunta, perdóname, básica que no la veo en el comunicado de la Fiscalía. Sí. Digamos, el cuerpo, y no sé si te pregunto si importa o no, el cuerpo, este cuerpo, que no sabemos de quién es todavía, ¿aparece de qué lado del margen del río y si te parece relevante o no en la investigación este dato? ¿De cuáles de los dos márgenes? Exactamente, ¿del lado, digamos, del pull-off o del lado donde supuestamente la gendarmería llegó hasta el borde del río y no cruzó? Claro, bueno, sabés que eso era relevante hasta en el momento en el cual la gendarmería, en el cual Mussini y su equipo, el de la estación de rescate de Bariloche, no pudieron, ¿te acordás el relato no pudieron continuar porque llegaron al metro 400 a partir del pull-off y los mapuches les dijeron que no podían continuar porque eran aguas sagradas. Pero luego no te olvides que está la investigación, el operativo que hicieron en el 13, y ahí sí les permitieron, de manera de que, lograron revisar ambos márgenes. Yo vi las imágenes, incluso los videos, claramente ellos no tuvieron problemas en seguir hacia la zona de Esquel, que es donde estuvieron buscando. Ahora, no te olvides que la corriente corre hacia Esquel, ¿no? Y no es una corriente menor. No es una corriente. Pero ahora, ¿de qué lado está el cuerpo ahora en este momento? ¿Se sabe ese dato? Pues la Fiscalía no lo dice en el comunicado. Bueno, no, es lo que es una de las preguntas que está flotando en el aire, pero digamos por lógica de la física, ¿no? Por eso sería extraño que estuviera hacia el lado de la cordillera, porque la corriente va para el otro empuja lado. con mucha fuerza. Eso te quiero preguntar, Claudio. Lo que estamos diciendo es el comunicado dice que apareció en un lugar que es contra la corriente. O sea, es como si el cuerpo hubiera trepado 300 metros hacia arriba del conflicto, que es muy raro. Siempre que el conflicto haya sido donde se reconstruyó según la justicia, ¿no? Dice 300 metros río arriba del conflicto. Sí, pero mi duda es, como es río arriba, ¿estamos seguros que habían rastrillado también para ese lado? Porque por ahí la lógica indicaba que siempre buscarían río abajo. Exactamente. Por la lógica, por la inercia de la fuerza. Pero se buscó río arriba, pero estoy prácticamente seguro de que no hay. Porque no te olvides que los mapuches no permitían buscar tan cerca. Buscaron más arriba. Pero de todas maneras buscaron más arriba, no pensando en la lógica de que la corriente lo iba a devolver, obviamente, porque la corriente va hacia el otro lado. Pero sí bajo la lógica de que esta persona corriera hacia arriba, quedara atrapada en una zona de mayor profundidad de 2 metros y quedara atrapada en las ramificaciones y nunca más saliera. Digamos, esa sería la explicación lógica. Pero de ningún modo pensar que un cuerpo va a ir en contra de la corriente y menos con esta corriente. Sí. Claudio, te hago la última pregunta porque tiene que ver con lo que denunció Bruj. Vos dijiste que la gente del pull-off es muy agresiva siempre. Sí, siempre lo ha sido. No, yo no entiendo un poco la idea que se ha construido aparte como si fueran una comunidad hippie. Eso es falso. Son agresivos, lo ha dicho Ávila, lo dijo Otranto. Digamos,
para entrar necesitas un permiso específico de alguien de allá adentro. Por supuesto que parte de la prensa ha entrado. Yo no he entrado, me han mandado a decir bastantes veces que no vaya porque voy a recibir. ¿Recibir qué significa? Y que me van a tratar mal. Y a otras personas de Clarín y TN también. Yo creo que a Nacho Otero también le han dicho que no vaya. Digamos, son ocupantes de un territorio y son ocupantes de una forma ilegal. Después podemos ver el tema ancestral de todas las maneras antropológicas que queramos, pero digamos, se están ocupando por la fuerza un terreno y no son amables con todo el mundo. Yo diría que no son amables casi con nadie. ¿Qué sé yo? Gracias, Claudio. Muchas gracias. Listo, abrazo. Gracias. Está Maru Dufar también aquí en la mesa. ¿Tenés algo para agregar de la información tan delicada, ¿no? Porque es minuto a minuto y las fuentes se cruzan a veces. Sí, entiendo que también hay, con las personas que nosotros hablamos, como el lugar no tiene señal y demás, claro, sí. Es según cómo nos van llegando las noticias de lo que va pasando. Yo destacaría, o sea, lo importante para destacar, me parece, todo esto, que desde el momento que se encontró el cuerpo, tomaron la decisión acertada de esperar a que estén los peritos de parte para hacer cualquier cosa, que eso me parece que es fundamental, sobre todo por lo que hemos visto de cómo se ha trabajado en la Argentina en un caso que por lo cercano o por la repercusión mediática que ha tenido, sabemos cómo se manejó, que es el caso de la muerte del fiscal Nisman. Entonces, en este sentido, que se haya esperado a que estén los peritos de parte y que se haya convocado al equipo argentino de antropología forense, me parece por lo menos dos decisiones saludables para lo que viene, porque si se confirma que el cuerpo que se encontró esta tarde es el cuerpo de Santiago Maldonado, lo que viene es largo para tener paciencia y que seguro va a estar cruzado, como estuvo cruzado todo el expediente, por la política, lamentablemente. Nacho, tengo una pregunta en relación a lo que decía Maru. ¿Cuánto tiempo, suponete que el equipo de antropología forense va ahora? Obviamente que, digamos, ellos no solo van a preservar un montón de cosas, pero la certeza sobre la identidad de ese cuerpo, ¿cuánto tiempo puede llevar? Por lo menos saber si eso no es Santiago, ¿no? Mira, la datiloscopía, acá hay varias metodologías que se pueden aplicar. Yo creo que por la velocidad del caso, lo que van a hacer es directamente ir a la datiloscopía. ¿Cómo se hace eso? Básicamente, ustedes me dirán, el cuerpo estuvo durante mucho tiempo sometido a la acción del agua. Entonces, todo lo que es la huella palmar, donde nosotros tenemos huella dactilar, tanto en la palma como en los dedos, se puede haber derruido, no importa. Lo que se hace es, se corta un dedo, se saca la piel, se gira la piel, se arma como un dedal, ese dedal se lo coloca un perito en su mano, marca la huella dactilar y a partir de ahí se puede obtener la identidad. En el caso de que la huella dactilar sea mala, se pueden recurrir a métodos más complejos. Uno de ellos es la odontología forense, por las placas de las muelas y los dientes. Se puede recurrir al ADN, el cuerpo saponificado permite extraer ADN de pelo, restos de piel, uñas. O si no, directamente se va a recurrir a la antropología forense, que yo creo que en este caso va a ser muy difícil. Los tatuajes de Santiago, porque trabaja sobre relación a lo que decís, el dato que me daban hoy puntual, hace un ratito nada más, es que si estuvo 78 días en el agua, lo que hay son huesos y tejido blando, no más que esto. No, no es así, no es así. ¿Vos decís que no? No, puede ser porque el agua estaba muy fría, ¿no? A ver, el tema de nuestras huellas dactilares, nosotros tenemos una epidermis y una endodermis, ¿no? Y una dermis. La huella dactilar, generalmente nosotros, las personas que estamos aquí, la tenemos dentro, la podemos manifestar aquí en la epidermis, si tocamos algo. Si a nosotros nos pasa algo y nuestro cuerpo pierde, se empieza a perder la huella primaria, que es esta, vamos a recurrir a la que está dentro. La que está dentro está protegida, aunque a nosotros nos parezca mentira. Así que en ese caso lo pueden resolver. Un examen de dactiloscopía se hace de 6 a 8 horas. Lo que acaba de venir más complejo es, por ejemplo, el toxicológico tarda 60 días. Ahora, y el ADN un mes. Y Santiago tenía tatuajes. Bueno, además se dedicaba eso es importante. A tatuar. Eso, con el cuerpo en este estado, con la situación que sea, se puede ver, digamos, si hay un familiar en que lo conoce, lo puede identificar enseguida. Los tatuajes, los lunares, las marcas que puede tener cualquiera de nosotros de nacimiento, una prótesis que nos hayan colocado en alguna parte del cuerpo o alguna cicatriz que se haya generado durante nuestra vida, le puede permitir a un familiar directo reconocernos. Porque son marcas muy, pero muy individuales que tiene cada uno de nosotros
que eso facilitaría lo que planteaba Franco, no ir al método datiloscópico. Igualmente la datiloscopía la tienen que hacer porque es un método científico. Lo otro es puramente empírico, que es la observación. Sí, va a ser una conferencia de prensa de autoridades del gobierno para dar información sobre el tema. Se suspendió hasta que hablen las autoridades judiciales. Se sabrá próximamente o no si el cuerpo que se encontró oficialmente es el de Santiago Maldonado o no. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con Ignacio González Prieto, Maru Dufar, Franco Mercurielli y Luciana Geuna. ¿Y vos? No, me sorprendiste al aire, Perdón, es urgente. No, lo que hablábamos recién respecto del trabajo y que estábamos charlando con Nacho recién de la importancia que se determine bien cómo murió, cuándo murió, pero sobre todo cómo murió. ¿En qué condiciones? Y primero, ¿quién, no? No, estamos hablando, por supuesto, del momento que si se confirma que es el cuerpo de Santiago Maldonado. Y quería destacar el hallazgo que lo hace este Cuerpo Especial de Prefectura Naval y el equipo de antropología forense, que son los mismos que trabajaron en el caso de la desaparición de estas dos personas en el avión en el Delta. Ustedes recordarán. Son la misma gente que viajó y que está trabajando ahora en Chubut, son los mismos que estuvieron durante 3 días trabajando en el Delta y que terminaron después encontrando el cuerpo y el avión, bueno, ahí en el Delta de estas personas desaparecidas. Es que sí, uno de los temas, obviamente, de las 1000 cosas que se abren para tener respuestas es determinar si es que este cuerpo es de Santiago, si efectivamente no se lo buscó bien. Digamos, o a lo mejor de repente hace poco tiempo quedó en esa geografía donde lo encontraron ahora. Pero también esa puede ser, a veces, y en Argentina en general, tenemos antecedentes de situaciones donde increíblemente hay que ver, ¿no? Acá hay que ver todo. Pero bueno, eso es una de las cosas que hay que saber. Sí. Si vas a ver, el cuerpo habla. Sí. Quédate tranquila, el cuerpo habla. Y el comunicado de la fiscal Ávila también hay que leerlo entre líneas. Vamos a la tanda y ya volvemos. Se termina TN Central, gracias a todos por haber estado acá. Sigan con los maestros Alfredo y Diego Leuco. Esperemos que el caso Maldonado se resuelva y si es el cuerpo, que se sepa cómo, cuándo y qué le pasó. Gracias. Hasta mañana, que descansen. Chau.